Hemos estado compartiendo, o comenzamos la vez pasada, la vez anterior, a compartir desde el versículo 8 al versículo 15, ¿cierto? Ya compartimos los primeros 3, 4 versículos y hoy vamos a continuar. Eh, el tema o el título de esta predicación es Características del verdadero siervo de Dios. Y ya vimos 3 características manifestadas en Pablo, ¿cierto? Hoy es la segunda parte. La vez pasada no alcanzamos a compartir todas las características. Muy bien, vamos a mirar el verso 11 que dice Romanos 1:11. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Otra característica de ese verdadero siervo del Señor Jesucristo es que su vida, todo su ser está lleno del amor de Dios. Dice la palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y Pablo precisamente quería visitar a sus hermanos que estaban en Roma precisamente para servirles con amor en el nombre de el Señor Jesucristo. Él no iba a Roma allí de turista. Él no iba a ver si había alguna atracción en el Coliseo Romano o a conocer algunas partes turísticas de la ciudad, ¿no? ¿Sí? Él estaba totalmente entregado a la obra a la cual él había sido llamado. Por eso nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras motivaciones y nuestras intenciones cuando servimos al Señor. Cuando estamos buscando aprecio de otras personas, cuando estamos buscando a través del servicio a Dios nuestra propia satisfacción, finalmente vamos a terminar desencantados, aburridos y con autoconmiseración. Así se va a terminar. Pero el que se enfoca en dar, en estar sembrando, nunca va a tener esos inconvenientes. ¿En qué consistía realmente la meta del apóstol Pablo? Vamos a mirar lo que dice allá el apóstol en su carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, versos 28 y 29. Dice, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Pablo tenía un propósito claro, definido. Estaba totalmente enfocado. Ahora, nosotros estamos enfocados en la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Recuerden que ya hemos hablado de que Dios hizo un llamamiento al apóstol Pablo y de igual manera también Dios ha hecho un llamamiento a cada uno de nosotros. Y estamos realmente enfocados en ese llamamiento que como hijos de Dios, que como cristianos y como embajadores de su reino, lo estamos llevando a cabo. Ahora, vemos que ese espíritu del apóstol Pablo se manifiesta en las diferentes cartas. Y por ejemplo, en la carta que él escribe a los tesalonicenses, en su primera carta lo manifiesta de la siguiente manera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 7 al 9. Dice, más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para
nosotros, porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajo de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes. Les proclamamos el Evangelio de Dios. En el corazón de Pablo realmente había un genuino amor por sus hermanos. Él estaba dispuesto a dar sin ninguna clase de egoísmo. Mire lo que dice también allá en su segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 15. Dice, y yo con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, ¿seré amado menos? Pablo estaba invirtiendo y aún gastando su propia vida para servir a sus hermanos. Su vida, sus recursos, todo para beneficio de los otros. Y si aún estoy dispuesto a ser consumido yo mismo, a morir por causa de ustedes. El interés realmente de Pablo no solamente estaba en la parte física, sino principalmente en su área espiritual, un bienestar espiritual. Por eso él dice, deseo ir a verlos. ¿Para qué? Para comunicarles algún don espiritual. Ahora, cuando habla el apóstol aquí de don, no se está hablando de el don de la salvación, no se está no, hablando tampoco de los dones del Espíritu Santo, sino que está hablando de una manera muy general, ¿sí? Muy general, para compartir las buenas noticias, las bendiciones que Dios tenía para ellos. No de cosas superficiales ni cosas centradas en el hombre, sino cosas espirituales que edificaran, que confirmaran, dice, a fin de confirmarlos. El deseo de Pablo es que sus hermanos crecieran en el conocimiento de Cristo, como lo manifiesta ya en el capítulo 4 del libro o la carta a los Efesios, Efesios 4:15. Dice, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. En Cristo es que nosotros tenemos que crecer, que crecer. Ahora, ¿qué tanto realmente nosotros estamos dispuestos a servir, a dar, a compartir aún nuestra propia vida para que otras personas conozcan del Señor, para que otras personas sean edificadas, para que otros sean discipulados, para que otros lleguen y crezcan a la estatura de la plenitud de Cristo? El Señor nos ha llamado a ese ministerio y no podemos ser inferiores a ese llamado. Otra característica de el verdadero siervo del Señor Jesucristo es su espíritu humilde. Mire lo que dice el versículo 12. Dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. A veces se piensa que la bendición es unilateral, ¿no? O sea, algunos dicen, no, Pablo iba a bendecir a la iglesia en Roma, pero él está diciendo aquí, mire, nos vamos a beneficiar mutuamente. Pablo, apóstol tremendamente utilizado por Dios, le revela el Señor mismo el Evangelio a él, pero él no estaba diciendo yo ya no necesito de mis hermanos, no, necesitamos ser edificados mutuamente. Recordemos cuáles son esas características. La primera que dijimos es un corazón agradecido, un corazón lleno de gratitud. Luego un espíritu de servicio, un espíritu comedido,
también un espíritu dispuesto, ¿cierto? Dispuesto, sumiso. Y acabamos de compartir también esa característica de el amor en él. ¿Mm? Ahora, y las características que hay en este siervo necesariamente lo llevan a que tenga un espíritu humilde, ¿sí? Considerando todas las bendiciones y los privilegios que Dios le había dado a Pablo, él en ningún momento se enorgulleció. Es que yo sí, soy el gran apóstol, a mí me ha sido encomendada la tarea, entonces me tienen que tratar y respetar como tal. Jamás. Miremos lo que dice Juan Calvino acerca de Pablo. Abro comillas, dice, nótese con cuánta modestia él expresa lo que siente al no rehusar el buscar fortaleza en principiantes inexpertos. Él también es sincero en lo que dice, porque en la iglesia de Cristo no hay alguno tan carente de dones que no pueda contribuir en alguna medida a nuestro progreso espiritual. Sin embargo, son las malas intenciones y el orgullo lo que nos impiden derivar tal beneficio de nuestras relaciones mutuas. Wow. Nos necesitamos unos a otros. Pero ¿qué impide realmente de que seamos bendición para otras personas? El orgullo, la autosuficiencia, el pensar yo no necesito de nadie, cuando realmente nos necesitamos unos a otros. Ahora, Pablo tampoco tenía la intención de enseñorearse sobre la vida de estos hermanos que estaban en Roma. Miremos lo que dice el apóstol Pedro allá en su primera carta, en el capítulo 5, versos 3 y 4. Dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. El pastor no es el dueño de las ovejas. El dueño de las ovejas es el Señor. Cada uno de nosotros somos parte y miembros del cuerpo de Cristo. Ahora que tenemos diferentes roles, diferentes funciones y cada uno de nosotros tiene, por ser un miembro particular, tiene una función también particular, específica. Miremos lo que dice también allá en el versículo 5. Estamos en Primera de Pedro 5. ¿Sí? Sí, seguimos ahí, el versículo 5. Dice, asimismo, ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. También da una recomendación para los jóvenes. ¿Y cuál es esa recomendación? Se sujeten a los ancianos. Aprendan de los ancianos. Vean a los ancianos como un ejemplo. Y todo esto tiene que ir revestido de humildad. Humildad. Creo que Pablo ha tenido la revelación más grande que Dios ha dado a un hombre del Evangelio. Y aún así, era el hombre más humilde. Fue bendecido inmensamente con dones, con gracias, con talentos especiales, pero jamás se ve en él un rastro de orgullo, de autosuficiencia, de arrogancia, de decir yo sí me las sé todas, ¿no? Y él mismo lo dice, yo todavía no lo he alcanzado. Y es lo que dice allá Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versos 12 en adelante. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado,
Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo sabía, conocía su condición. Todavía tengo que seguir luchando. Tengo que seguir esforzándome. No lo he logrado. No soy perfecto, pero sigo en la lucha. Hoy en día se escucha a muchos líderes cristianos afirmar que ellos son los llamados, los ungidos, los superdotados, que no tienen necesidad de que los más humildes o los más pequeños en la iglesia los puedan ayudar o les puedan enseñar. Y eso, mis hermanos, es triste porque todos y cada uno de nosotros necesitamos de los demás, tanto los más crecidos como los nuevos. A veces de pronto los nuevos dicen, yo no tengo nada que enseñar o que compartir con los que ya llevan mucho más tiempo en el Evangelio, pero también es un engaño, porque todos tenemos algo para dar y para compartir y para ser mutuamente edificados. Edificados. Muy bien. Versículo 13 del capítulo 1 de Romanos. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los gentiles. Otra característica del verdadero siervo de Cristo es que lleva fruto, lleva fruto. Él comienza hablando aquí con una palabra que se repite en algunos otros escritos de él. No quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué está haciendo con esta oración el apóstol Pablo? ¿Sí? Ojo, que les voy a decir algo supremamente importante. Atención, como diríamos hoy en día, por favor, paren las orejas. Atentos, hermanos, no quiero que ignoréis. ¿Mm? ¿Qué era lo que Pablo estaba enfatizando aquí? Que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Él tenía planes de viajar a Roma, pero hasta el momento no había sido posible ese viaje. ¿Eh? ¿Para qué quería ir Pablo a Roma? ¿Qué dice ahí? Tener también entre ustedes, entre todos esos creyentes de Roma, algún, algún fruto, como entre los demás gentiles. Bueno, o sea que el ministerio de Pablo buscaba fruto. Sí, el ministerio de Pablo buscaba fruto. ¿Qué tipo de fruto? Un fruto espiritual. Por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, por medio de la exhortación, por medio de las cartas que él escribió, ¿sí? Es que todo eso produjera fruto, fruto. ¿Qué dice ya Juan 15:16? Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Ustedes no me escogieron a mí. Nosotros no podemos decir, es que yo hice una decisión por Cristo, entonces yo. ¿No? Él en su misericordia nos escogió. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Ay, nos escogió. ¿Para qué? Y los designé para que vayan y den fruto. Y ese fruto permanezca.
Ah, carambas. Hemos sido escogidos, hemos sido elegidos por el Señor con un propósito. El propósito es llevar fruto, fruto. Muy bien. Y vamos a hablar de este fruto en tres aspectos principales que cobija este fruto. ¿Sí? Pues primero, eh, se habla del fruto del Espíritu Santo, como se dice en Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23, que todos ustedes lo conocen. Es el fruto del Espíritu manifestado en esas 9 características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Ese fruto se debe manifestar en el creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en el creyente. El Espíritu Santo está. Y por ende, esa naturaleza divina que produce el fruto del, del Espíritu. Un segundo aspecto es el fruto que debemos nosotros dar con nuestras acciones. O sea, que tiene que ver con el proceso de santificación. Miremos lo que decía ya el autor de Hebreos en el capítulo 13. Hebreos 13:15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué sale de nuestros labios permanentemente? ¿Qué sale de nuestros labios? Como cristianos debe salir ese fruto de confesar permanentemente el nombre del Señor, de predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, fruto de labios, la alabanza, la adoración, la exaltación al Señor a través de nuestros labios. Ahora, eso tiene que ser establecido, fundamentado en nuestro corazón, no que sea simplemente algo de labios. Ese fruto de labios es la manifestación de lo que hay en nuestro corazón. ¿Mm? Muy bien. Romanos. Romanos capítulo 6, verso 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ay, amén, gloria a Dios, hemos sido libres, libertados del pecado. ¿Para qué? Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto, la santificación y como resultado, la vida eterna. Hemos sido libres, hemos sido liberados para ser procesados. Somos libres del pecado para ser santificados. ¿Cómo se da ese proceso de santificación? Fíjese que el Espíritu Santo obra por medio de la palabra la santificación en nosotros y nosotros tenemos que estar dispuestos. Acuerden que el proceso de santificación lo hace tanto el Espíritu Santo en colaboración con el creyente. ¿Sí? Tiene que estar nuestra voluntad rendida a la voluntad de Dios. Y para eso se requiere disciplinas espirituales. Si yo no conozco la palabra, ¿cómo soy santificado? Vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Señor, yo quiero ser santo. Quiero ser
semejante a Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer? Ir a la palabra. Acordémonos que Dios es un Dios de verdad. Todo lo que Él dice es verdad. Y esa palabra que el Espíritu Santo escribe en nuestros corazones comienza a ser revelada en la medida en que me meto en la palabra, estudio la palabra, medito la palabra y voy siendo transformado, como dice, de gloria en gloria. Pero es por la obra del Espíritu Santo en una vida que está dispuesta a permitir que el Espíritu Santo lo haga. Muy bien. Otro texto. Filipenses 4:16. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. ¿Qué fruto se debe dar? El de la generosidad, el de dar. Cuando estamos compartiendo el Evangelio con otras personas, estamos dando de nuestro tiempo, estamos dando vida. Cuando compartimos de lo que Dios pone en nuestras manos como resultado de el trabajo, el fruto del trabajo, podemos dar y compartir con generosidad. Por eso dice fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Queda claro esos dos aspectos del fruto? El fruto del Espíritu Santo y ahora el fruto de las acciones concretas, de mi manera de vivir. Y un tercer aspecto, mis amados hermanos, un tercer aspecto del fruto espiritual, es el llevar la palabra para que otros se conviertan. Llevar el evangelio, o sea, un crecimiento espiritual numérico en la iglesia. Nosotros hemos sido puestos en una congregación y en una iglesia para compartir el evangelio no solamente entre nosotros los que ya conocemos, sino entre los que no conocen. Miren lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 16, verso 5. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epéneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia, dice en esta versión de la Biblia de las Américas. En la versión de la Biblia Reina Valera dice que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y ahí tiene que manifestarse también ese fruto. Magnífico los dones, perdón, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestra vida evidenciando el fruto. ¿Cómo? Dando, ¿qué más? Siendo generosos, ¿qué más? Siendo instrumentos de esa santificación, ¿sí? ¿Qué más? Un corazón lleno de gracia, para alabanza, para presentar delante del Señor, fruto de labios. Esos tres aspectos son los aspectos del fruto. ¿Estamos, mis amados hermanos? Muy bien. Ahora, cada uno de nosotros ha sido llamado a dar fruto. Lo acabamos de leer en las palabras que el Señor Jesús menciona allí en el Evangelio de Juan. Yo los he escogido a ustedes para que lleven frutos. Y su fruto permanezca. Permanezca.
¿Estamos dispuestos cada día a que ese fruto sea manifiesto en nuestras vidas? ¿Estamos buscando realmente es el glorificar a Dios a través de nuestra vida? Porque hay algunos que buscan es prestigio, aceptación, ¿cierto? Algunos quieren es aprovecharse del evangelio para enriquecer también sus propios bolsillos o para tener influencia, pero el corazón de un verdadero siervo del Señor está lleno, está totalmente embebido pa- por querer agradar al Señor. Señor, úsame, úsame, Señor, para que dé frutos para ti. Amén. Ahora, mis amados hermanos, eh, para los pastores no es cosa fácil cuando los hermanos cristianos no manifiestan fruto. Es difícil, es complicado. A las personas a las cuales se les está ministrando, se les está enseñando, se les está exhortando, se les está animando y no hay fruto. Es a veces triste, es a veces desalentador. Todo lo contrario ocurre cuando en esas personas, en esos discípulos, manifiestan el fruto. Significa que hay crecimiento. ¿Y por qué hay crecimiento? Porque hay una relación íntima con Dios. Y no hay mayor satisfacción y mayor gozo para cualquiera de nosotros el ver que los discípulos que hemos estado formando y que hemos llevado a Cristo crezcan y maduren en el Señor. Es un gozo, como dice ya la tercera epístola el apóstol Juan. Miremos la tercera de Juan. Versículo 4. Dice, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Qué bueno. Ver que los discípulos están creciendo. Ven que los discípulos, el fruto del Espíritu Santo es manifestado en ellos. Ver que sus obras y sus acciones evidencian la presencia de Cristo en sus vidas. Y ver cómo ganan, atraen a otros y comparten el Evangelio a otros para llevarlos a una verdadera convicción y a un crecimiento en Cristo. Es lo que nos corresponde hacer. Como cristianos no hemos sido llamados a simplemente a decir aceptar el Señor Jesucristo como Señor y Salvador y quedarnos y esperando a ver la segunda venida del Señor a qué horas viene a ver si nos lleva pronto. No, nos ha llamado a ser guerreros, nos ha llamado a ser actores, nos ha dado una responsabilidad grandísima, como lo manifiesta ya en el apóstol Pablo en su segunda carta en capítulo 5. Somos embajadores. Y como embajadores tenemos que realizar una tarea, una labor. Y esa labor precisamente es llevar a otros al conocimiento de la verdad, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A eso hemos sido llamados. Y tenemos que cada día decirle, Señor, gracias por este privilegio. ¿Sí? Porque no me voy a mover en mis fuerzas, no me voy a mover en mi capacidad, sino que sea tu Espíritu Santo. ¿A quién vas a colocar hoy para que yo le lleve el Evangelio? Una palabra de vida, una palabra que transforma, una palabra que salva. Y lo vamos a ver más adelante. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es
poder de Dios para salvación. Muy bien. Otra característica de el siervo verdadero de el Señor es que es obediente. Tenemos lo que dice el versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. En esta versión dice lo siguiente, la versión de la Biblia de las Américas dice lo siguiente. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios, para como con los ignorantes. ¿Cuál es la actitud que debe haber en el corazón del cristiano? ¿Qué actitud había realmente en el corazón de Pablo con respecto a su ministerio? Dice que él, mire, yo no predico por razones personales, por mis propios intereses, no porque me parezca atractivo predicar el evangelio, sino dice porque soy deudor. Soy deudor. Mira lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si no, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. En el espíritu de Pablo había sido, dice, impuesta esa necesidad. ¿De qué? De anunciar el evangelio. Ahora, viene la pregunta, siempre hay preguntas, ¿no? Qué tanta necesidad hay en nuestro corazón de predicar el evangelio? O pasan días en nuestra vida sin que siquiera abrimos nuestra boca para llevar a otros la verdad de Cristo. Ay de mí, dice Pablo, si no anunciase el evangelio. Y dice, finalmente lo hago de buena voluntad porque voy a tener una recompensa. Pero aún así, si lo hiciera de mala voluntad, tengo que hacerlo. No tengo otra opción. Cuando el Señor llama al apóstol Pablo, eh, lo encargó de la promoción del evangelio, de promover el evangelio entre los gentiles. Sé que finalmente lo que Pablo estaba diciendo, oigan, pues no me den las gracias por ministrarles. Yo les amo, quiero ir a visitarles, pero tengo esa orden, tengo esa directriz por la soberanía de Dios y tengo que hacerlo. Ahora, como pastores y como obreros en la obra del Señor, hay tiempos en que el ministerio se convierte, mis hermanos, en una recompensa. ¿Qué quiero decir? Cuando estamos preparando el estudio de la palabra para poder compartirla, el querer dar una enseñanza, el poder estar pastoreando a las demás personas, es algo que debe de causarnos pasión en nosotros, porque a eso hemos sido llamados. ¿Eh? Eso debería ser de manera casi general, pero siempre hay momentos también en que no nos parece tan atractivo enseñar, pastorear. ¿Y qué tenemos que hacer? Hacerlo a pesar
de lo que nosotros podamos sentir o pensar, porque la palabra dice que prácticamente es una obligación. Y es una obligación también delante de las personas a las cuales estamos pastoreando. ¿Mm? Muy bien. Y Pablo estaba diciendo aquí, mire, yo soy deudor. ¿Deudor con quién? Pues primero con el Señor, ¿cierto? Con el Señor, porque Dios lo había llamado como ese apóstol particular para ministrar a los gentiles. Miremos lo que dice allá en Hechos 9:15. Hechos 9:15. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Pablo tenía esa obligación divina de predicar, de ministrar el Evangelio. Nosotros también hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Ahora, Pablo también tenía una deuda con sus hermanos, con los creyentes. ¿Por qué? Porque en ellos había también una necesidad espiritual, una necesidad espiritual. ¿Qué sucede cuando nosotros vemos a una persona que está en necesidad? Cuando a nuestro vecino se le está incendiando la casa, ¿qué hacemos nosotros? Hoy en día, ¿sabe qué se haría? Muchas personas harían, cogen el celular a tomar fotos o a filmar, a sacar un video sin que le importe ayudar a los demás. ¿Sí? Pero ¿qué? ¿Cuál es la actitud que debe haber en nosotros como, como cristianos? Ayudar, hermano, ayudar, ayudar a apagar ese incendio para que no consuma la casa de nuestro vecino. ¿Sí? Si hay alguien en peligro, pues debemos nosotros ayudar. Tenemos esa obligación para poder salvar tanto a la persona o a los bienes de la otra persona. ¿Sí? Y el trabajo que Dios le dio precisamente a Pablo era salvar a esos otros que estaban ya condenados a la muerte espiritual. Tenía esa obligación, rescatarlos mediante el Evangelio. Y a nosotros se nos ha dado también esta tarea de rescatar a otros con el mensaje del Evangelio. Muy bien. Dice aquí que a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Bueno, parece que son como dos frases aquí paralelas, ¿no? Parece que los griegos representaron a los sabios y los no griegos a los no sabios. Ahora, eh, en aquel tiempo, mis amados hermanos, muchos habían sido instruidos en la cultura griega, en la cultura helénica, y tenían un alto nivel de conocimiento, y ellos se creían superiores a los demás. Se veían a sí mismos como personas que estaban por encima del vulgo, por encima de el pueblo. Así mismo se veían. También se consideraba a la lengua griega como una lengua de los dioses. Y se consideraba también a la filosofía griega como algo que venía de parte de los dioses, la sabiduría. Ahora, cuando se dice aquí, cuando se habla aquí de los no griegos, eh, eran personas que no habían sido instruidas por la cultura helénica, no se habían metido en el estudio ni en el aprendizaje de esa cultura. En la versión de la Biblia de las Américas habla de bárbaros, de bárbaros. Y aquí se refiere a las masas, ¿no? A personas incultas, a personas que no tenían educación.
O sea, se hablaba en términos generales de personas que no fueran, en este caso, personas griegas. Entonces, Pablo estaba diciendo, mira, aquí la responsabilidad, mi responsabilidad es con los educados y con los no educados. Mi responsabilidad es con todos. Pablo no estaba pensando en una iglesia elitista. Es que aquí a mi iglesia solamente asisten los que tienen cartones de pregrado ya o cartones de especialización. No hay iglesias de ese tipo, mis amados hermanos. Nuestra responsabilidad es compartir a todos el evangelio. Y en la iglesia son necesarios todos. Son necesarios todos. Y nos corresponde a nosotros predicarles a los cultos y a los incultos, a los educados y a los no educados. La palabra dice que Dios no hace acepción de personas y Pablo tampoco estaba haciendo acepción de personas. Él servía realmente al Señor. Muy bien. Recuerdan que el mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo de eso, ¿no? ¿A quién fue la primera persona a la cual Él se reveló como el Mesías? ¿Recuerdan a quién fue? Ah, a la mujer samaritana allí en el pozo, ¿cierto? Una mujer adúltera había tenido como 5 maridos y el que con el que estaba viviendo no era su marido, seguía viviendo en adulterio, ¿cierto? Fuera de eso, era samaritana, una raza que era odiada por y menospreciada por los propios judíos. Y sin embargo, el Señor Jesús se acerca a ella con una compasión inmensa. Y luego esta mujer es usada para llevar a Cristo muchísimas personas de su pueblo. Dios no hace acepción de personas. Muy bien. ¿Qué otra característica? Un espíritu diligente, un espíritu pronto, ¿sí? Es lo que dice el 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué tan prontos y dispuestos estamos para compartir el evangelio a otros? ¿Qué tanto gozo hay en nuestro corazón cuando Dios nos utiliza a cada uno de nosotros como instrumentos para llevar el mensaje más glorioso? Pablo tenía la determinación de ir a Roma a predicar el evangelio, así como había ido también a Jerusalén. Pero ¿qué sucedería si a usted le dicen, hermano, no vaya por ese sector porque su vida corre peligro? Ya lo sacan a usted a piedra. ¿Qué haría usted? Pues no vamos, ¿no? Miremos un texto allá en Hechos capítulo 20, hermanos. Hechos capítulo 20. Dice, ahora yo, está diciendo Pablo, atado en espíritu, verso 22, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo, si vas a Jerusalén, te van a encarcelar. Pablo, si vas a Jerusalén, te pueden apedrear. Pablo, si vas a Jerusalén, te pueden flagelar.
Pablo, si vas a Jerusalén, te pueden matar. ¿Y qué dijo Pablo? Yo considero mi vida no es valiosa para mí mismo, es para el Señor. Y si el Señor lo quiere así, ¿m? Porque él estaba enfocado. Pero hoy nos asustamos, mis hermanos, porque nos dijeron feos, porque nos cerraron una puerta. Pablo estaba convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Y él dijo, yo espero terminar mi carrera. Espero terminar mi carrera. Yo no me voy a quedar a medias ni me voy a asustar por los que me persiguen y quieren matarme. No estimo mi vida valiosa para mí mismo. Mi vida pertenece al Señor Jesús y lo que recibí de Él lo voy a hacer. Por eso Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir pues es ganancia. Si estoy ausente de ustedes, estaré presente para el Señor, como dice allá en 2 Corintios 5:8. Y mire también lo que dice sus hermanos en Colosas, en el capítulo 1, verso 24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. A veces, mis amados, como cristianos no queremos sufrir. Creemos que la vida cristiana es una vida como un lecho de rosas. ¿M? Y no es así. Nosotros vamos en contra de todo el sistema del mundo gobernado por Satanás. Y nos enfrentamos diariamente en una guerra espiritual, una guerra donde los fundamentos que han sido establecidos en la humanidad han surgido del mismo infierno, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿estamos llevando a cabo esa lucha? Nos corresponde a nosotros como soldados de Cristo, dispuestos a morir por la causa de Él. Y Pablo decía, mira, a mí no me importa, yo me gozo, aún en medio del sufrimiento, porque sé que eso los beneficia a ustedes. No estoy tratando de agradarme a mí mismo. La vida de Pablo realmente tenía un valor real cuando él estaba haciendo la obra de Dios. Había un profundo deseo en su corazón de servir a Dios. Y eso implicaba servir a otras personas. Y vemos otro ejemplo también de otro discípulo en Filipenses 2:30. Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. ¿Ahí de quién está hablando? De Epafrodito, ¿cierto? Epafrodito. Discípulo también dispuesto a entregar su propia vida por el servicio al Señor. La última característica, mis amados hermanos, es un espíritu denodado. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice el versículo siguiente allá, el versículo 15? Dice, no me avergüenzo del Evangelio. Eso lo vamos a tocar más en profundidad la próxima vez. No me avergüenzo
del Evangelio. Pablo sabía que Roma, como capital del imperio, era una ciudad que estaba totalmente atestada de inmoralidad, era una ciudad totalmente pagana. eh, Dentro de esa idolatría y dentro de ese paganismo, recordemos que el emperador era considerado también como un dios al cual se le debía rendir, rendir culto. Y él sabía que no iba a ser fácil la situación allí en Roma. Muchos lo despreciarían, incluso algunos tratarían también de matarlo. Pero ¿qué había en él? Una determinación y un denuedo, un fervor para estar allí con sus hermanos, porque amaba al Señor, porque amaba al pueblo de Dios. Que ese mismo denuedo, esa misma pasión, que ese mismo amor, tanto por el Señor como por el pueblo de Dios, por nuestros hermanos, abunde en nuestros corazones. Somos parte de, tenemos una labor, tenemos una misión, hemos sido enrolados en un ejército, hemos sido adoptados en una familia, hemos sido llamados a cumplir una misión. Y como siervos del Señor, estas 9, 10 tal vez características que hemos mencionado se deben manifestar en nuestras vidas, así como fueron manifestadas a todo lo largo de su servicio ministerial en la vida de Pablo. Dios nos llama a eso. No podemos quedarnos simplemente cruzados de brazos viendo cómo la gente se pierde, viendo cómo cada vez la sociedad está más y más inclinada hacia la maldad, cuando hoy en día llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, cuando hoy en día las más horribles aberraciones se exigen como si fueran derechos, y que cuando se establecen o se predican o se manifiestan los límites morales que Dios ha establecido y la voluntad de Dios, dicen que estamos atentando contra la integridad de otros, contra la libertad de otros. Pero los otros sí quieren imponer sus perversiones a la iglesia y al cristiano. Por eso es que nosotros tenemos que levantarnos, no podemos callar. Nos toca levantarnos con denuedo a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. No hay otra cosa que pueda transformar la vida de una persona. No hay otra cosa, y lo veremos claramente la próxima vez. Es solamente a través del poder del Evangelio que Dios salva. Y es solamente a través del Evangelio, del poder del Evangelio, que Dios da vida nueva a un individuo que estaba muerto en sus delitos y pecados. Ven, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, y te pedimos que nos ayudes, amado Dios, a que estas características del verdadero siervo, como fueron manifestadas allí en el apóstol Pablo, también abunden en cada uno de nosotros. Señor, habla a nuestro espíritu, convéncenos. Tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y clamamos, Señor, para no ser inferiores al llamado que tú nos has hecho, como siervos tuyos, como administradores de tu gracia, como embajadores del reino de los cielos.